El secreto de Thalía, capítulo 6, de Bárbara Cartland. ¿Debo irme, Hannah? La sirvienta caminó delante de ella y ambas se dirigieron a la puerta. A Thalía le divirtió la situación, pues Hannah, con actitud solemne, parecía conducirla al patíbulo. Salió de la casa y, a pesar de que empezaba a oscurecer, pudo ver al conde esperándola a mitad de la calle. Al acercársele, observó que se veía muy bien con la capa que llevaba sobre el hombro. Su traje era muy elegante, pero en lugar de usar el acostumbrado pantalón hasta la rodilla, llevaba pantalones largos y ajustados, de acuerdo a la última moda masculina. Thalía pensó que debía lucir insignificante al lado de él. «Llega tarde», le dijo el conde, sin siquiera darle las buenas noches. «Pensé que tal vez fuera necesario tocar a la puerta para recordarle nuestra cita. Lo temí, y por eso es que estoy aquí. ¿Acaso su madre no sabe que salió de casa? No. Ha ganado la apuesta, milord, o tal vez el reto que se trazó a sí mismo. Y ahora, ¿me dejará ir? No tiene por qué invitarme a cenar, pues, como puede ver, no estoy correctamente vestida para la ocasión. Está muy hermosa, pero si teme ser vista por alguien, iremos a algún sitio tranquilo donde podamos conversar sin ser molestados». Thalía guardó silencio, y él siguió diciendo mientras la tomaba del brazo: «Mi carruaje espera en la calle Curzon. Caminemos por esta calle. Creo que es el camino más corto». Thalía no pudo rehusarse y lo obedeció. Algunas tiendas del mercado del pastor permanecían abiertas y sus dueños conversaban tranquilamente con los parroquianos. A Thalía le parecía estar soñando cuando salieron de la oscura arcada que conducía a la iluminada calle de Curzon, donde se encontraba el vehículo del conde, con un tiro de 2 magníficos caballos, un cochero y un lacayo. Subió el carruaje y el conde tomó asiento a su lado. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, y se hallaba en el carruaje de su padre. No existían las penas, los años de sufrimiento se borraban, y no había que preocuparse por la comida al día siguiente. Abstraída en sus pensamientos, no se percató de que el conde, sentado cómodamente en el otro extremo del asiento, la miraba con curiosidad. «¿Qué le sucede que se ha puesto tan seria?», le preguntó. «Pensaba en mí misma. Disculpe si fui descortés». El conde se dijo que cualquier otra mujer le hubiera respondido que pensaba en él. «Por lo menos es franca, señorita Carver. Todo el mundo piensa en sí mismo, pero no suelen admitirlo. Acostumbro decir siempre la verdad, y hoy me siento incómoda por no haber sido honesta con mi madre, a la que nunca miento. Como ella no lo sabe, no le ha mentido, y si hemos de pasar una velada agradable, señorita Carver, le sugiero que evite esa clase de conversaciones, pues me resultan muy aburridas. Nadie me advirtió que mi obligación esta noche fuera entretenerlo, milord. Creo que lo está logrando sin proponérselo. Me intriga su actitud pasiva. Esperaba que se mostrara más efusiva al estar en mi compañía. Le he dicho que no sé mentir. Sabe perfectamente que estoy aquí contra mi voluntad. Hubiera preferido irme a la cama y leer un buen libro». «¿A eso se dedica todas las noches?». «Sí. Es una absurda pérdida de tiempo. Está desperdiciando su juventud, sus mejores años. Pero es provechoso para la mente. Considera más importante su mente, su cerebro, que todo lo demás. Por supuesto, es algo que perdura más que las cosas materiales». «Es una idea muy original», dijo el conde riendo. Tal vez el tratar con tantas mujeres que solo piensan en frivolidades la hizo pensar de manera totalmente opuesta. «Siento lástima por la mayoría de ellas. Y se puede saber por qué. Porque dedican su vida a cosas superfluas. Se compran sombreros, cremas, zapatos, medias y todo lo que creen necesario para atrapar a un hombre. A un hombre como yo, por supuesto. El conde de Hellington sería una buena presa si lograran atraparla. Le aseguro que me defenderé bien para que eso no suceda. Le creo, pero le aseguro que algún día lo atraparán y entonces no podrá librarse. Eso temo y es posible que tenga razón. Además, siempre se espera que la mujer atrape al hombre y lo maneje a su antojo. Su primera víctima fue el pobre Adán. Y por lo que he oído, el hombre no ha cesado de quejarse desde entonces», dijo ella con un tono que hizo reír al conde. «Sin su acostumbrado traje gris, es usted una persona diferente, señorita Carver. Nadie pensaría que la criatura seria y circunspecta, que atiende con solicitud a los clientes, hablándoles de manera tan suave y solícita,
es la misma que tengo ante mí. ¿En realidad soy así mientras trabajo? Creo que es interesante en verdad. ¿Por qué? Porque sé que los egipcios creían en los poderes de la voz humana, y muchas veces me he preguntado si en el mundo actual sigue teniendo importancia. Hizo una breve pausa para agregar: en el ejército, la voz de mando es obedecida de inmediato, porque los soldados han sido entrenados para hacerlo. Pero tal vez una voz con poderes hipnóticos pueda controlar a las masas sin instrucción previa. Es muy interesante su punto de vista, y me gustaría que habláramos más de eso, pero ya hemos llegado a nuestro destino. Thalía miró por la ventanilla mientras los caballos se detenían ante las puertas de un edificio iluminado con lámparas de petróleo, de aspecto poco recomendable. No puedo entrar ahí. No se preocupe, nadie notará nuestra presencia. Cenaremos en un reservado. Thalía comprendía que ese no era el sitio apropiado para acudir sola en compañía de un hombre. Había leído que los personajes famosos, como Casanova o el Marqués de Sade, acostumbraban llevar a la mujer que intentaban seducir a reservados. Sucedía en el continente, y jamás pensó que en Londres existieran lugares parecidos. Pero de todos modos, en cualquier otro sitio hubiera sido lo mismo, incluyendo la casa del conde, donde al principio pensó que la llevaría a cenar. El lacayo bajó del pescante y abrió la puerta del carruaje. El conde descendió y ayudó a bajar a Thalía. Ella dudó un poco, pero al mover su brazo, sintió el peso de su bolsa y, palpando la pistola, logró recobrar la conciencia. Cuando los meseros se retiraron, el conde se acomodó en su asiento sosteniendo una copa de coñac en la mano. Pensó mientras miraba a Thalía sentada frente a él que la cena había sido muy estimulante. En realidad, nunca había disfrutado de ese tipo de conversación con un hombre y, menos aún, con una mujer. La plática abarcó varios temas, todos muy interesantes, y comprendió que tenía ante sí a una joven inteligente y culta con ideas propias. A pesar de ser muy joven, poseía una madurez que le equiparaba a Lady Melbourne o a Lady Helen, mujeres mucho mayores que ella, conocidas en el Beaumont por su inteligencia. Thalía pensaba también que el conde era muy distinto a los caballeros que acudían a la tienda donde trabajaba. La mayoría charlaba sobre banalidades, mientras sus amigas se probaban sombreros. Durante 3 años se había preguntado qué sentiría al cenar con un hombre a solas, a quien pudiera comunicar los puntos de vista que había guardado para sí todos esos años. Los tutores que la educaron en Londres le habían repetido muchas veces que las cosas por las que se interesaba no eran propias de su condición femenina. Con su padre había tenido oportunidad de hablar de muchos temas, a pesar de que Sir Denzil no era un buen oyente y prefería sus opiniones a las de otras personas. Su madre, por el contrario, la escuchaba con atención, movida por el gran cariño que le profesaba, pero no le interesaban las cosas profundas, prefiriendo hablar sobre sí misma y de su propia vida. Quizá por eso había sido tan feliz con su esposo, pues él hablaba y ella le escuchaba, considerando que lo que él decía era siempre acertado. El conde era sin duda una persona muy inteligente, aunque tenía criterios muy rígidos y se sorprendía cuando Thalía no estaba de acuerdo con sus puntos de vista, lo que les hacía discutir acaloradamente cuando los sirvientes no los escuchaban. Al entrar a aquel lugar, seguida por el conde, Thalía había desconfiado de cuanto la rodeaba. Se escuchaba el sonido de la música y las voces, y había gran número de sirvientes, enfundados en uniformes carmesí con adornos dorados. Un camarero los condujo al primer piso y, abriendo una puerta, les mostró el reservado. Ella, al entrar, observó en el centro la mesa puesta para 2 personas. Si esto es un reservado, pensó Thalía, no es lo que yo esperaba. Se los había imaginado como algo llamativo y vulgar, pero este estaba decorado al estilo francés, con sencillez y buen gusto. Colgaban de las paredes cuadros con paisajes de Francia, y el sofá y las sillas estaban forrados de brocado. Al fondo, las cortinas azul turquesa descendían del techo, cubriendo un gran ventanal. Recordó los cuadros de François Boucher, quien usaba tanto el tono turquesa en sus pinturas, y le tranquilizó saber que se había equivocado con respecto a aquellos sitios reservados. El conde la había ayudado a quitarse la capa, y ella se sintió tensa al sentir el contacto de sus manos, pero, como solo fue un gesto de cortesía,
Se tranquilizó y se sentó en el sofá. ¿Desea una copa de champaña o prefiere madeira?, preguntó él. Hace mucho tiempo que no pruebo ninguno de los dos. Entonces tomará champaña. El camarero le ofreció a Thalía una copa y ella tomó solo un sorbo. No tenía intenciones de permitir que el alcohol la aturdiera, ya que hacía muchas horas que no probaba bocado. Acostumbraba a comer un ligero almuerzo que Hannah le preparaba y que llevaba a la tienda, a diferencia de las demás empleadas que salían a mediodía para comprar algún alimento en algún puesto ambulante o, simplemente, a estirar las piernas. Como Thalía le había prometido a su madre que no saldría a la calle sin que alguien la acompañara, empleaba ese tiempo en poner al día su trabajo del taller. Había demostrado ser tan hábil que la señora Burton, además de emplearla en el mostrador, le hacía confeccionar los sombreros más delicados y costosos. La cena estuvo magnífica y trató de adivinar qué ingredientes llevaban los platillos, a fin de que Hannah pudiera preparar algo semejante. ¿Desea alguna otra cosa?, le preguntó el conde. Me sería imposible comer nada más. Todo ha estado delicioso. Está muy delgada. ¿Desea guardar la línea a fin de estar a la moda, o es que carece de lo necesario? Por ahora contamos con lo suficiente, pues tengo un trabajo que nos permite vivir a mi madre y a mí. Espero que la señora Burton sea generosa con sus empleadas. ¿Me equivoco? Creo que, como todos los comerciantes de la calle Bond, vende muy cara la mercancía y le paga una miseria a sus empleados. Eso pensé. Y a propósito, señorita Carver, tengo una proposición que hacerle. ¿Una proposición? Él la miró un instante antes de agregar. Quizá comprenda que el trabajo que desempeña no es el apropiado para una joven tan hermosa como usted. Al advertir el estupor de Thalía, le dijo: ¿No querrá hacerme creer que no se ha dado cuenta de que es muy bella? Le aseguro que me gustaría creerlo, pero cuando me comparo con las atractivas damas que acuden a la tienda, como la que iba con usted el otro día, o con Mademoiselle Genevieve, me doy cuenta de que soy muy poca cosa comparada con ellas. Yo diría lo contrario. Como el conde había demostrado ser un poco cínico, ella no supo si debía tomarlo en serio. Estimo que el ser bonita es una desventaja, al menos cuando una tiene que atender a los clientes en el mostrador. Como habrá observado, solo se me permite atender a las damas ancianas y poco atractivas, pero no a las jóvenes y hermosas que llevan consigo a sus acompañantes. ¿Cómo? Entonces visitó a Genevieve. Eso fue diferente, pues las personas como ella no se fijan en gente tan insignificante como yo. Pero fue la primera vez que me hacían un encargo como ese, y espero que sea la última. Su tono fue tan vehemente que hizo que el conde preguntara: ¿por qué no desea que vuelva a suceder? Es muy sencillo, milord. Las clientes apenas si se fijan en las vendedoras, pero no sucede lo mismo con los caballeros que las acompañan. Si yo no hubiese ido a casa de Mademoiselle Genevieve, usted no me habría conocido y, por lo tanto, no me encontraría aquí. Debo agradecer entonces que la mandaran allá. Hubo un momento de silencio, y Thalía, sin saber por qué, se sintió un poco avergonzada. Tal vez se debía a las insistentes miradas del conde, quien la analizaba con detenimiento de pies a cabeza, como si estuviera comprando un caballo y valorara cada detalle antes de decidirse a comprarlo. Debo agradecerle tan excelente cena, milord, pero creo que es tarde y debo regresar a casa. Aún no, dijo el conde secamente. Antes debo hablarle sobre mi proposición. Lo escucharé, milord, pero tenga en cuenta lo avanzado de la hora. No creo que sea tan tarde. Pero usted no tiene que levantarse tan temprano como yo, observó Thalía. De acuerdo, pero ahora escuche lo que quiero proponerle. Thalía, de codos sobre la mesa, apoyó la barbilla en las manos. Sintió de nuevo la pesada bolsa sobre su regazo y recordó que, al levantarse, tendría que hacerlo con cuidado a fin de no dejarla caer. Estamos de acuerdo en un punto, siguió diciendo el conde. Usted no pertenece al ambiente en que actualmente se desenvuelve. Le propongo que se mude a una casa más amplia, en un sitio mejor, y que me permita rodearla de toda clase de comodidades. No volverá a confeccionar sombreros, y tendrá a su disposición un carruaje que la transporte a cualquier parte, con 2 lacayos a su servicio. Decía aquello con el mismo tono de voz que había usado hasta ahora, tranquilo, pausado y cínico. Al terminar de hablar miró a Thalía, extrañado de su expresión de asombro. ¿Eso es todo? ¿Le parece poco?, exclamó el conde. ¿Qué más desea? Joyas, propiedades.
Me ha entendido mal, milord. Lo que sucede es que me cuesta trabajo creer que pueda ser tan bondadoso conmigo. ¿Por qué piensa que soy bondadoso?, preguntó el conde frunciendo el ceño. Thalía se enderezó y entrelazó los dedos. Entonces debo estar equivocada, milord, pues si es lo que estoy pensando, aunque lo dudo, ¿será acaso que me propone convertirme en su amante? En efecto, señorita Carver, eso es exactamente lo que siento. E intento. Hacen siempre los caballeros estas proposiciones en la misma forma impersonal en que usted se dirige a mí. ¿Esperaba otra cosa? Por supuesto. Imaginaba que un hombre se abrazaría de pasión y usaría su elocuencia para convencer a la mujer que le interesara. Hizo una pausa y agregó: al menos podría intimidarme, como se acostumbra. Pagaré sus rentas atrasadas solo si accede a mis deseos. El conde la observaba, mirando los hoyuelos que se le formaban al reír, y de nuevo tuvo la sensación de que se burlaba de él. Tengo el presentimiento de que no me ha tomado en serio. Pero, ¿cómo podría? Nunca me habían propuesto nada tan absurdo, y si ese fue el motivo de su invitación, de haberlo sabido, Hannah no se hubiera preocupado tanto. Me equivoqué al suponer que, antes de llegar a un acuerdo mutuo, le agradaría saber qué podía esperar. Le he dicho ya lo que espero. ¿Una pasión avasalladora? Eso viene después, con el tiempo. Le agradezco sus explicaciones, milord, y ahora, si no se opone, deseo regresar a casa. Aún no me ha dado su respuesta. ¿Es que espera alguna? Claro que la espero. No acostumbro a hacer preguntas sin exigir una respuesta. Se la daré, y espero que sea lo suficientemente clara para que no tenga ninguna duda. La respuesta es no. ¿Cómo puede ser tan tonta de rechazar lo que le propongo? Se ha detenido a pensar en todas las ventajas que ello representa. Le parecerá increíble, milord, que nada de lo que me propone vale más de lo que ahora poseo. ¿Y qué es ello? Respeto por mí misma, y esto es algo que nadie, ni usted mismo, podría quitarme. Será necesario que lo plantee de otra manera, dijo el conde, mientras colocaba su copa sobre la mesa. Tendré que explicarle cuánto me gusta y que estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda por verla feliz. Puede hacerlo. ¿Qué? Dígalo, respondió el conde, aunque sospechó que la respuesta no sería la que esperaba. Dejarme sola. Sabe que estoy aquí solo por no darle un disgusto a mi madre. Se valió del chantaje para lograr su propósito, pero espero que jamás se repita. Al observar el estupor del conde, no resistió la tentación de decirle: estoy segura de que Mademoiselle Genevieve aceptará todo lo que le ofrezca: caballos, joyas, casa, carruajes y todo cuanto pueda proporcionarle. Me interesé por usted, no por ella, y creyó que su oferta me halagaría y que estaría agradecida, ¿verdad? Pues se equivoca, milord. Considero mezquina su proposición. No fue mi intención molestarla, señorita Carver. ¿Cómo esperaba que reaccionara?, respondió Thalía agitando las manos. El conde guardó silencio y ella agregó: sé perfectamente lo que está pensando, milord. Nos explica cómo una pobre costurera se atreve a rechazar al conde de Hellington. Pero debo agregar que no solo lo rechazo, sino que lo creí más inteligente al juzgar a las personas. De habérselo propuesto, no hubiera podido decir algo más ofensivo para el conde, pues, si de algo se vanagloriaba, era de saber conocer a la gente a primera vista. No necesitaba siquiera pedir referencias a sus sirvientes y, cuando alguien acudía a él en busca de ayuda, adivinaba al instante si era sincero. Y ahora, esta jovencita, una simple modistilla, carente de linaje y que solo contaba con su belleza para distinguirla de miles como ella, se daba el lujo de sentirse ofendida ante sus palabras, acusándolo al mismo tiempo de ser mal conocedor de la naturaleza humana. Era intolerable. «Escúchame, Thalía», dijo él, pero ella lo interrumpió. «No hay nada más que decir, milord. Le he expuesto mis puntos de vista y mi respuesta es irrevocable. Resultará muy aburrido volver a discutir sobre lo mismo», dijo mientras recogía su bolsa y se ponía de pie, sin sospechar que se veía arrebatadora y a la vez inmensamente joven e inaccesible. Thalía estuvo tan entretenida hablando con el conde que no se dio cuenta de que los meseros, al retirarse, habían apagado todas las velas, dejando encendidas solo las 4 que alumbraban la mesa. Sin embargo,
Al levantarse, distinguió una luz más. Había estado sentada de espaldas a las cortinas que, aparentemente, cubrían una ventana, pero como ahora se encontraba descorrida, pudo ver que en realidad ocultaba una habitación con una cama en medio. Había un pequeño candelero con 3 velas a la entrada y la cama estaba cubierta por una colcha rosada, adornada con cintas color turquesa y cojines con fundas de encaje. Thalía se quedó petrificada por un instante y luego avanzó hacia la silla donde se encontraba su capa. La tomó, pero observó que el conde no se movía de su lugar. La observaba, sosteniendo de nuevo la copa en su mano. Deseo marcharme, milord, y si no se lo permito, le resultará un poco difícil evitarlo. ¿En verdad lo cree? Sí, y al mismo tiempo me desilusionaría. ¿Por qué? Durante la cena se comportó como un caballero. Su conversación fue la de un hombre inteligente y culto, y me dolerá cambiar mi opinión sobre usted. Su respuesta me satisface, Thalía, pero no comprendo qué puede importar la impresión que se forme de mi persona si no desea volver a verme. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.